Si yo le pregunto, Dios nos llamó para servirle, usted daría su respuesta. ¿Dios nos llamó para servirle? No, Dios no nos llamó para servirle. ¿Dios nos llamó para cantarle? No. ¿Dios nos llamó para hacer obras buenas? Usted ve las redes sociales y algún artista dice, yo soy cristiano y porque canta una alabanza o que se canta en la iglesia y dice ser cristiano. Entonces Dios no nos llamó ni a cantar ni a servirle, aunque eso es parte de. Dios nos llamó para cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? Jesús lo dijo en Mateo 7:21. Dice, es el que hace la voluntad de mi Padre. Muchas veces estamos trabajando mucho, esforzándonos mucho, sin entender el propósito eterno. Usted dirá, bueno, hermano, entonces me está diciendo que no tenemos que orar, que no tenemos que cantar, que no tenemos que ayunar, que no tenemos. No, no estoy diciendo eso. Te estoy hablando de algo más allá de una obra que el hombre puede hacer, o si es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo. Te estoy hablando de una obra interna que todo ser humano o nacido de nuevo puede disfrutar. Y estoy hablando de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, si hablamos que hemos nacido de nuevo, hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos que entender que dentro de del proceso que lleva todo cristiano, se nos llama a vivir por fe. Romanos 1:16 dice, la justicia de Dios se inicia por fe y se continúa por fe. Entonces somos llamados a ejercitar nuestra fe. Si yo pregunto, ¿usted tiene fe? Usted me dirá que sí. Lo que hace la diferencia es si tenemos una fe genuina o tenemos una fe de simplemente esa fe que tienen los demonios, que creen, tiemblan. ¿Qué clase de fe tenemos? Usted dirá, yo creo en el Señor. Sí, también los demonios creen. Hay algo dentro de este proceso de la vida cristiana. En algún momento se ha venido a nuestras vidas la duda. El problema no es dudar. El problema es permanecer en la duda y que la duda me controle. La duda siempre, escuche, va a venir a mi vida, pero va a depender cómo está mi fundamento. Todo eso va a depender. Por eso siempre la Escritura marca de renovar, de meditar en la palabra de Dios. Esa palabra duda, repito, en alguna ocasión siempre lo tenemos. Es una palabra del español que proviene del latín, que se menciona debitaré. Y esa palabra debitaré significa vacilar entre dos pensamientos, vacilar entre dos caminos. Eso significa no estar seguro, no estar convencido. La duda. No es que cuando viene la duda, no es que se niegue a avanzar, sino que no sabe a dónde ir. El camino de la fe y el camino del temor, el camino de la duda. ¿Y será que
¿Será que obedezco la palabra? Pero viene la duda, y si no tengo resultados, siempre medimos los resultados según buen fundamento y tengo convicción de quién es Dios, quién me ha llamado, quién es Él. Yo descanso en Él y pongo por obra. Escuche, estoy hablando del nacido nuevo. Lo que Dios está poniendo en mi corazón, del querer como el hacer de su buena voluntad. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar. El Espíritu Santo siempre nos va a enseñar. Pero todo lo que nos habla el Espíritu Santo y nos enseña es glorificar a Cristo, nunca glorificarte a ti. Más adelante vamos a ver cómo llegan también esos pensamientos que si no tenemos un discernimiento escritural, terminamos diciendo Dios me dijo. ¿Dios te dijo qué? Por ahí escuchaba, es que Dios me dijo que yo no leyera el libro que el pastor recomendó. ¿Qué acaso te voy a recomendar que leas La magia negra o qué? No. O Dios me dijo que yo no participe en ciertas actividades dentro de la iglesia. Eso son niñerías. La duda siempre vendrá. Pero repito, todo depende de tu fundamento. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a llevar a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo que está en nosotros va a llevar nuestra carne a la cruz. Quizás mi razonamiento no puede comprender, pero yo tengo que creer lo que la Escritura dice. Yo soy llamado a creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que entiendo, no lo que supongo, no lo que anhelo, no, sino lo que la Escritura dice. Y siempre, repito, siempre me va a llevar a glorificar a Cristo, nunca me va a llevar a glorificarme. A veces pensamos que Dios está para beneficiarnos. A veces pensamos que Dios está para bendecirnos. Ciertamente, con el hecho de estar aquí estamos más que bendecidos, ¿no es cierto? Pero vamos, tenemos que ir un poquito más allá para que nuestra convicción en la palabra, en la fe, cada vez sea más robusta. El camino de la fe y el camino del temor. La palabra de Dios es fiel. Mi espíritu tiene que traer testimonio que la palabra de Dios es fiel y Él cumplirá. Ahora, yo tengo que saber que muchas cosas me van a suceder en la vida y que nunca las voy a poder entender. Entre comillas, y quizás yo sienta que me está dañando, pero no me va a dañar. ¿Por qué no me va a dañar? Porque Dios es bueno. Por eso no me va a dañar. Yo tengo que descansar en Él y repito, aunque no comprenda, aunque no entienda, sé que mi vida está en las manos de Dios. Y el que me va a sostener es Dios. No es la gente, no es lo que pasa a mi alrededor, no es lo que escucho, no es lo que me dicen, no es lo que estoy viendo, no, es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué hay tanto cristiano que murmura, que se queja? ¿Por qué hay tanto cristiano que está peleando entre sí? Me dijeron, me hicieron la cara. Todo eso es un asunto de niñerías.
Pensemos, el recién convertido, pues claro, le va a afectar, ¿verdad? Pero si ya después que usted tiene años en el Señor y todavía sigue batallando con esas cosas, ya es una vergüenza. Dos cosas. O no le han enseñado bien la palabra, o usted ha tenido oídos sordos. Por eso, repito, la responsabilidad que tenemos como pastores de no entretener a la gente en ciertas actividades, sino en enseñar la palabra de Dios. Que para eso hemos sido llamados, para instruir al pueblo, para llevar al pueblo a Cristo, para que ejercite su fe. Hermanos, no sé, muchas veces en ese momento de la duda, el camino de la fe, el camino del temor. La escritura, la palabra dice una cosa, el espíritu me está diciendo una cosa, pero mis emociones gritan que están inseguros. Mis emociones gritan y dicen, bueno, pero si no salen las cosas como quieres. ¿Cuántas veces nos encontramos en ese conflicto personal? Pero ojo, repito, es normal que venga la duda, es normal. Lo que no es normal, que la duda me lleve a la incredulidad, me lleve a apartarme de la verdad y siga buscando mi comodidad, siga buscando lo que yo quiero, lo que yo entiendo. No, yo tengo que creer a la palabra, someterme a la palabra, para que entonces pueda tener un crecimiento. Ese conflicto lo sufre todo cristiano. En su interior siempre hay dos tipos, dos caminos, pero hay dos tipos de duda. La duda, la incredulidad voluntaria. ¿Qué es eso? Es rechazo abierto, sí, a lo que Dios nos está enseñando. Este tipo de duda decide no creer. Está oyendo, sabe, pero se da la media vuelta y dice, no quiero. La duda de la incredulidad voluntaria. Oyendo, entendiendo, rechazan lo que deben hacer. Se cierra, no quiere comprender, no quiere aceptar la verdad, porque la verdad le ofende a sus intereses, ofende a su carne, ofende a sus pensamientos, a los patrones que tiene aquí. Es que yo creo así, yo pienso así, yo entiendo así. Tenemos que tirar esos patrones de que yo pienso, yo creo. Tenemos que tirar y edificar sobre el fundamento que es la verdad, que es la palabra. La otra duda es la sinceridad, la seguridad sincera. Este produce confusión. Esa es una clase de duda que más aparece siempre en los evangelios. La lucha interna que se cree, pero se lucha por las emociones, por las circunstancias que estamos pasando. Esa duda es Pedro hundiéndose. Él quiere, pero de pronto ve a su alrededor la circunstancia y se hunde. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Esa duda es Tomás pidiendo una señal. Yo quiero creer, pero tengo duda. Y Jesús no le dijo, por tener esa duda, Tomás, te irás al infierno. No le dijo eso. Porque lo que Dios conoce es el corazón. No es la duda voluntaria
que entiende, que comprende. Bueno, Tomás ya metió su mano en el costado, su mano en las heridas de sus manos el Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Bueno, como quiera no sigo creyendo. ¿Se da cuenta? No fue esa duda de Tomás. Después de comprobar, dijo, Señor mío, lo reconoció. ¿Cuántas veces usted escucha la palabra, sabe la palabra, entiende la palabra, que es verdad, y Dios le está hablando, sabe que Dios le está hablando y termina diciendo, bueno, pero quizás más adelante. Ahora no. ¿Se da cuenta las dos clases de duda que hay? Por eso nosotros necesitamos siempre ver, conforme a la palabra, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas? Esa duda no niega a Dios, pero sí cuestiona si Dios actuará, si yo soy digno de recibir algo de Dios. ¿Será que voy a poder llegar donde está el maestro y de pronto no llegó Pedro? ¿Qué dice Mateo capítulo 14, versículo 31, por favor? Mateo 14, 31. ¿Lo tiene? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa palabra, ¿por qué dudaste? Es una palabra en griego que se menciona distazo, que significa estar dividido en dos. La duda emocional del que quiere avanzar, pero tiene miedo. No es que no quiera. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en ese camino? Que si quiere avanzar, pero hay algo que produce en usted miedo, esa persona termina aprendiendo. Esa persona Dios comienza a iluminarle. Por eso dice que el que tiene, se le quitará. Escuche. Yo quiero que vea esto. La palabra de Dios nos enseña y nos da el camino para tener una buena formación. Pedro está dudando, quiere avanzar, pero el miedo, el temor, la circunstancia lo hundió. Hay otro tipo de duda que se menciona en la palabra, que se menciona diacrino. Santiago 1:6, por favor. Santiago 1:6. ¿Lo tiene usted? Pero vida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Pero el que pida, hágalo con fe, no dudando. Esa palabra significa no dudando, evaluar o jugar entre dos opciones. La duda racional, el conflicto interno de poder discernir o no discernir. No dudando, lo haré después, yo creo que más adelante. La duda racional está buscando, tratando de discernir lo que está viviendo. Hay otra duda que se identifica con la palabra dialogismos.
Lucas 24:38, por favor. Lucas 24:38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Se refiere pensamientos a cálculos, razonamientos del diálogo interno que produce confusión en el hombre. Esa voz silenciosa, esa voz, esos pensamientos de noche, esa voz que usted escucha. Quizás el pastor está loco, que tanto habla de meditar, que tanto habla de meditar en la palabra. La vida hay que disfrutarla. ¿Cuántos pensamientos vienen a tu vida? No tienes tiempo. Sí. Ahora no es tiempo para esto. Hay después. Después decides, ahora no. Mira, cuando tú decidas, serás el mejor de todos. El mes que viene tú decides con todo y hasta te van a admirar. El diálogo interno se convierte en tu principal consejero. Es lo peor. Y siempre te va a dar por tu lado. Por eso, siempre esos consejos terminan en tus acciones. ¿Hay un crecimiento? ¿Hay una madurez? No. Porque no estamos siendo edificados en la palabra. La cuarta palabra aquí de duda es diaporeo, que está en Hechos 10:17. Hechos 10:17. Dice la escritura: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Pedro está perplejo. Este tipo de duda expresa un estado de asombro, de desconcierto. Esta duda, escuchen, no es incredulidad. Ese está asombrado, no comprendo cómo sucedió, cómo es posible. Ahora, una diferencia sutil es creer con la mente. Una manera de creer es cuando el hombre cree con la mente, pero no baja su corazón, no es una realidad en su vida. Somos llamados a ejercitarnos en una fe viva. Por eso Hebreos dice, es pues la certeza, la convicción. La fe viva es una fe que, Señor, mayor seguridad. Una fe que confía, descansa, que no depende de lo que escucha, de lo que pasa a su alrededor, sino siempre es escritural. La fe es aceptar algo como verdadero. Sí, yo creo en Dios, pero no en un Dios como creen todos. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero todo el mundo dice eso. ¿Cómo yo puedo distinguir entre una fe verdadera y una fe mental? Ojo, ¿qué estoy reflejando en mi vida? ¿Mayor dependencia al Señor? ¿Mi comunión cada vez es mayor con el Señor?
porque estoy formando, o se está formando en mí, o estoy ejercitando en esa fe verdadera. Yo puedo creer, el hombre puede creer y estar de acuerdo, pero si su vida no refleja dependencia, obediencia, comunión, se queda en un simple creer como los demonios. Por eso cada vez que abrimos la boca y cada vez que actuamos, manifestamos lo que hay dentro de nosotros. Siempre. Siempre vamos. Déjeme repetir eso. La fe verdadera te lleva a tener mayor dependencia, mayor obediencia, mayor comunión. Eso es la fe verdadera. Porque la fe de los demonios, ellos creen y tiemblan y no pasa nada. La fe verdadera es una fe receptiva y activa. Escucho, puedo aceptar la palabra, me someto a ella y activo esa fe. Manifiesto esa fe, reflejo esa fe. Entonces, la verdadera fe no solamente es decir yo creo, es mucho más que eso. Muchos hablan de fe y tienen fe en ellos mismos, creen en su potencial, y usted lo escucha en las redes sociales de hombres animando a jóvenes para que puedan creer en ellos, en su capacidad. Pero eso no es una fe bíblica. Es una creencia en su destreza o en su capacidad humana. La fe bíblica solo se sostiene en Cristo. Y cuando hay una fe bíblica, esa persona que se sostiene en Cristo manifiesta a Cristo. Cada vez que abrimos nuestra boca, ¿manifestamos a Cristo? ¿O qué estamos manifestando? La fe bíblica, la fe verdadera, es una fe que pone el corazón dispuesto, que se rinde, que confía, que está disponible a la voluntad de Dios. Pero no solamente es de palabras, sino lo manifiesta en su vida cotidiana. La fe bíblica, la fe escritural es una fe progresiva, va madurando, aprende cada día a confiar más, a depender más en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo cristiano es llamado, repito, a ejercitar esa fe. Por eso, entendiendo cómo es la fe, cómo yo puedo ejercitar una fe verdadera y lo que necesito para ejercitar una fe verdadera, entonces logro entender que toda fe tiene que ser probada. Sí. Tal parece que nosotros, la mayoría de cristianos, oran para no tener pruebas. La mayoría de cristianos oran para que el diablo se vaya y no lo estén molestando. Y todos le echan la culpa al diablo. Pero ojo, cuando usted y yo entendemos que pertenecemos a Cristo y que somos de Él, y entendemos que hemos sido llamados para cumplir un propósito eterno, también entendemos que el fuego
el fuego es parte de. Toda fe tiene que ser probada. Toda fe tiene que pasar por el fuego. Y tiene que permanecer firme. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo siguiente. Porque nuestro Dios es. Esa palabra la utilizamos cuando alguien se está portando mal o cuando alguien nos ha ofendido y decimos, no, pero es que yo tengo un Dios que acuerda que Él es fuego consumidor. No, no sabes ni lo que estás hablando. Y cuando se expresa uno de esa manera, al recibir una ofensa, el que está más perdido es el que lo está diciendo. Porque el que está hablando de esa manera, al recibir la ofensa, espera que Dios traiga un castigo en esa persona. ¿Y sabes qué dice la Biblia? No, dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid, dice, a los que os maldicen. No dice que le estés deseando que el juicio del Apocalipsis le caiga encima, no. Y a veces el hombre, aún el cristiano, entre comillas, desea eso, ¿no? Es que el Señor le va a mandar juicio, ¿no? Y a veces da la vuelta, tenga cuidado. A ver, da la vuelta. Sí, dice Dios, la Escritura lo dice. Nunca te alegres cuando tu vecino, tu enemigo le esté yendo mal. Porque puede ser que Dios dice, detenga ese castigo y te lo aplique a ti. Porque fuimos llamados a ejercitar nuestras vidas en Cristo. Ahora, la pregunta que teníamos al aire. ¿Será que yo puedo ejercitar mi fe? ¿Será que todos podemos ejercitar esa fe? Por eso Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros el reino inconmovible. Puedes ejercitar esa fe si has recibido, si eres parte del reino inconmovible. Si verdaderamente has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no puedes. Simplemente te estás en un lugar donde hay una fe, pero es una fe que todo mundo tiene. Una fe de buenas obras, una fe del buen cantar, del buen servir, del buen asistir, pero es una fe que no manifiesta la vida de Dios. Por eso puro pleito eres en tu casa. Por eso lo andas discutiendo y peleando y viendo qué se atraviesa. Por eso de tu boca salen palabras que ya no deberían de salir. De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Sí. Por eso no es un asunto de decir, es que yo soy cristiano y soy el mejor. No, no. Estamos nosotros reflejando el carácter de Cristo. Claro, mientras todo esté bien, la economía, la familia, los hijos, hombre, puro gloria a Dios eres, ¿va? Pero cuando algo no está bien, cuando algo se sale de su lugar, a eso se manifiesta realmente. Por eso, toda fe tiene que ser probada. Repito, ¿podemos nosotros ejercitar esa fe? Sí. Ojo, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido este reino inconmovible. Dice la Biblia en Romanos 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu en nosotros nos redarguye.
Algunos sienten remordimiento, eso es otra cosa. El Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, pero te decía hace un momento, cuando el Espíritu Santo te habla y te redarguye, siempre te va a llevar a Cristo, a glorificar a Cristo, siempre. Ahora, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuche, no, es que no podemos llegar ante Dios y presentar el sacrificio de Caín. Y total, Dios lo va a recibir. Es que Dios conoce mi corazón. Yo hice mi mejor esfuerzo. Fui a conseguir las mejores verduras del campo. Las desinfecté, le puse sus gotas y, hombre, hice lo mejor. No, eso delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Y a veces queremos nosotros presentar el sacrificio de Caín. No. Dios dice que es fuego consumidor. Déjame repetir esto. Hay gente que lo utiliza para, porque quiere que venga juicio en contra de su prójimo. No está hablando de eso. Está hablando de que todo va a ser probado por fuego. La mediocridad, Dios no lo va a aceptar. No. Dice que Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce lo más profundo del hombre. Por eso cuando yo estoy viviendo para Cristo, no es asunto de tener buenas intenciones. Porque puedo permanecer en un tiempo con esas buenas intenciones, pero ¿qué voy a hacer cuando venga el fuego? Viene el desánimo. Que vendrá el fuego, tenlo por seguro que vendrá el fuego. Ahora, ¿qué fe estamos desarrollando en este tiempo? Al entender mal el propósito divino, o al no entender el propósito divino, nos extraviamos con la misma palabra. Porque tomamos la palabra para beneficio personal. Nos vamos al extremo de un reino terrenal. No, es que Dios no va a permitir nada malo en mi vida. ¿Es cierto eso o no es cierto? Dios no va a permitir nada malo en tu vida, ¿sí o no? Escuche. Entonces Dios va a permitir cosas malas en tu vida. Dios no va a permitir nada malo en tu vida. Te va a ir bien, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cómo? Yo quiero que vea esto. Es una verdad que no te va a ir mal. No te va a pasar absolutamente nada malo en la vida. Eso es cierto. Surge la pregunta, hermano, ¿y por qué entonces siempre se me pega la nigua si no? Si dice la Biblia que ni plaga tocará tu morada. Hermano, entonces, ¿por qué estoy pasando este problema? Mira, no te va a pasar nada malo en la vida, no. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que al no tener un entendimiento renovado, lo clasificamos bueno y malo.
pero según nuestra madurez. Una niña decía, lo peor que yo que he pasado es un dolor de estómago, es lo peor en mi vida. ¿Es lo peor? ¿Es un dolor de estómago? Que con una pastita se le quitó. ¿Es lo peor? ¿Verdad que no? A veces estamos así. Dios no va a permitir nada malo en tu vida. No, no va a permitir. No te va a pasar nada malo. Porque alguien lo dijo. Porque Romanos 8:28 dice, sabemos, comprendemos, entendemos que los que aman a Dios, entonces te va a pasar algo malo, ¿sí o no? No te va a pasar nada malo. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué murmuras? Por tu inmadurez. ¿Por qué dices ya no aguanto? ¿Por qué? Por tu inmadurez, por tu incredulidad. Porque oyendo la palabra de Dios no oyes. No oyes porque oyendo la palabra de Dios no obedeces, no te sometes. Pero de que Dios permita algo malo, no. Todo lo que viene a tu vida, el fuego es para madurar, es para crecer, es para que te des cuenta. Yo los he metido en este desierto grande y chulo. ¿Cómo dice? Espantoso. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta que hay en sus corazones. Y no estés culpando que mi mujer, que mi marido, que mi tío, que mi abuelita, que no, 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 no. Ojo aquí. Yo te he metido en este desierto grande y espantoso para probar que hay en tu corazón. ¿A poco Dios fue malo en introducirlos al desierto? No. No, eso sería creencia con los viejitos, ¿verdad? Vino la mariposa, puede ser que alguien muera. A ver si no es tu alma que lo andan velando, hombre. ¿Se da cuenta qué importante es comprender la palabra de Dios? ¿Se da cuenta por qué muchas veces estamos batallando por nuestra inmadurez? Porque solamente nos han enseñado a ser evangélicos, cantar, orar, rezar, brincar, servir y se acabó. No, yo necesito saber cómo obra la palabra de Dios. Dice, Dios es fuego consumidor, se acabó. Que vendrá la prueba, vendrá la prueba. Siempre vendrá. Escuche, que nos quede claro, Dios no va a permitir nada malo en nuestra vida, dependiendo de nuestro entendimiento, dependiendo de nuestra madurez. Si no hay un entendimiento renovado, por eso cada vez que venimos a oír la palabra de Dios, pongamos atención. Meditemos en la palabra. Porque hay personas que tienen años en el evangelio y sienten que Dios los ha abandonado y sienten que Dios no les oye. Es que yo ya clamé, ya oré, ya le pedí y no pasa nada. Escuche. Lo peor que te pueda pasar, que nos pueda pasar, calificándonos desde la óptica humana, no es nada malo. Porque Dios, su trono está sobre dos cosas: justicia y santidad. El trono de Dios está sobre eso. Y yo soy su hijo y él es mi padre.
¿Por qué las personas piden entonces, hermanos, que ore por mí porque siento que Dios me ha abandonado? No, nunca has estado fuera, dentro de él. ¿Por qué te sientes abandonado? ¿Por qué las personas se ofenden por cualquier cosa? Porque eres muy sensible a la ofensa. ¿Te has preguntado por qué? ¿Porque tiene la culpa el hermano? ¿Porque tiene la culpa la hermana? No. ¿Sabes por qué un cristiano o una persona es muy sensible a la ofensa? Por su orgullo. Por nuestro orgullo nos ofendemos. No, yo no soy orgulloso. No te preguntaron, lo estás manifestando. Aprende de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor. Por eso, aquel que ha recibido lo inconmovible, el reino inconmovible, pueden permanecer firmes ejercitando esa fe. No son llevados por sus sentimientos. El alma ha sido domesticada, el alma ha sido moldeada. Ya no es un alma salvaje que con tantito y se dispara, no. Por eso, la Escritura nos dice, y Pedro nos dice, ya vamos de salida con esto, no os sorprendáis del fuego. Que no te sorprenda el fuego de la prueba. Es normal, es parte de. Nuestro corazón tiene que ser probado. Tiene que ser probado. ¿Quieres o anhelas tú ser un mediocre? ¿Cuántos aquí oran al Señor? Señor, yo quiero ser un mediocre. ¿Usted por su cabeza pasa eso? No. Entonces, si no quieres un mediocre, ¿por qué se queja con las pruebas? Por su inmadurez. Todo tiene que ser probado. Ahora, nuestro corazón para Dios es muy valioso. Nuestras vidas. Por eso siempre va a permitir el fuego. Se escucha normalmente o muchas veces, se oye decir, bueno, es que el hermano está pasando por este problema porque el Señor está trayendo juicios en su vida. No, calma, coita. No tenemos nosotros la facultad de señalar. No, porque si fueras maduro, en lugar de hablar mal de tu hermano, te hincaras a orar por él. ¿Sí? Y no murmurar de él. Primero Pedro 4:12. Vamos terminando. Porque ya escucho ruido de sillas, entonces veo que ya les está llegando la hora de la rosca. O que se enrosquen o que coman rosca, pero algo por ahí. 4:12, ¿lo tiene usted? Entonces ahí si come rosca y me invita. 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? No, perdón, estoy mal, ¿verdad? Sí, estoy mal. Primera de Pedro, capítulo 4. Aquí está. ¿Cómo dice? Léalo en voz alta, por favor. La fe muerta no entiende esto. No, es que mi Dios es poderoso, no es que mi Dios es soberano, es que mi Dios es, no hay nadie como él. Todo eso Satanás lo sabe. El que no está ejercitando una fe viva, no entiende esto.
Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña viniera. La fe muerta no acepta eso. La fe viva acepta, entiende que es necesario. Y esa fe, escuche, manifiesta confianza, rendición. Ahora, la fe muerta sin obediencia coexiste en la incredulidad, en la desobediencia y en su ambiente, en los pretextos, en las ambiciones, en la sordera, en la ceguera, hombre, en su ambiente. Usted de pronto se asombra cuando ve un renacuajo en el agua verde. No, es normal. Es normal. Es su naturaleza. ¿Qué fe estamos desarrollando? Buscamos entonces, crecemos entonces en ese ambiente. La fe verdadera no permite, no, la incredulidad. Aunque venga la incredulidad, es normal que toque la puerta, pero no le da cabida. La fe genuina, una de las evidencias, es un deseo ardiente de obedecer, de someterse. La fe muerta es muy escandalosa. La fe infantil, escucha, ese hombre que está desarrollando esa fe muerta, le gusta que lo admiren, le gusta que hablen bien de él, porque es una fe de los demonios, pero no se somete. Cree entender, cree saber, pero no tiene sometimiento, no tiene obediencia. Por eso muchas personas crecen dentro de una iglesia, permanecen dentro de una iglesia, pero solamente son hombres religiosos que intentan obedecer, pero no tienen la capacidad de obedecer. Luchan haciendo méritos, pero siempre terminan quejándose que es una carga. Contrario a la fe viviente, produce radicalmente un deseo, un deleite en la obediencia. Puede ver más allá de lo natural, más allá de lo normal. La obediencia deja de ser un intento de ganar el cielo y se convierte en una forma, en un estilo de vida y expresa a Cristo. Eso es la fe. ¿Sobre qué fe estamos ejercitándonos? ¿En una fe viva o en una fe muerta? Creer sin obedecer, la fe muerta. La fe viva, creer en obediencia, en sometimiento, caminando siempre en la voluntad de Dios, sin perder el enfoque, el propósito por el cual Dios me ha llamado. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu palabra.
por tu espíritu, por lo que tú nos enseñas cada día. Nos damos cuenta que el llamado que tenemos es un llamado, Padre, de permanecer en tu palabra, de renunciar a nuestro propio ego, de creerte a ti, Señor. Nos estás dando el privilegio de desarrollar una fe, Padre, nos estás dando el privilegio de manifestar a Cristo en esta tierra. Señor, que seas tú glorificado en la vida de mis hermanos. Que cada uno pueda, Padre mío, discernir sobre qué fe está fundando su vida. No podemos permanecer en esa fe muerta. Necesitamos una fe viva que crezca, una fe viva que se rinde en obediencia a tu palabra. Te agradecemos mucho por ese tiempo tan hermoso que nos das y por tu Espíritu Santo, Señor, que está obrando en la vida de tu pueblo. Y por esta palabra, Señor, que la meditamos, que la guardamos en nuestros corazones y la podemos compartir con otras personas. Te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites vivir, Señor, que nos permite disfrutar en medio de este día, Señor, de agitado, de tantas actividades. Es lo mejor que podemos hacer, escuchar tu palabra. Padre, disponer nuestro corazón para poder oír tu palabra y ser confrontados en tu palabra y ser guiados en tu palabra. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa noche.